Holly recorrió con los dedos la barandilla de madera de la escalera, sintiendo cada cerda familiar de su infancia. La casa de sus padres la recibió con un silencio, el tipo de silencio que solo se encuentra en las habitaciones vacías que guardan el recuerdo de sus antiguos ocupantes. Solo había pasado un mes desde el funeral de su madre, y Holly aún no podía hacerse a la idea de que vivía aquí sola. Su padre había muerto hacía 3 años, de un ataque al corazón en su sillón favorito de la biblioteca. Su madre había resistido, pero se había apagado rápidamente, como una vela al viento. Holly se dio cuenta de que no era la enfermedad, sino que mamá no podía vivir sin su padre. Su amor siempre le había parecido algo especial, distinto al de otras parejas. Holly había heredado una espaciosa mansión victoriana en un lujoso barrio de Boston, además de una importante cuenta bancaria. Su padre era un cardiocirujano de éxito y su madre, profesora de literatura en la universidad. Ambos adoraban su casa y habían invertido en ella no solo su dinero, sino también su alma. Cada habitación tenía su propia historia. Una biblioteca con una colección de ediciones raras, una sala de música con un piano de cola antiguo, un jardín de invierno donde mamá solía venir a tomar café por las mañanas. Holly trabajaba como editora en una gran editorial especializada en literatura científica. El trabajo era agradable, pero lo más importante era que le permitía pasar la mayor parte del tiempo en casa. Le gustaba sentarse con su portátil en la biblioteca, donde había un ligero olor a libros antiguos y encuadernaciones de cuero. Aquella tarde Holly no quería ir al acto benéfico, pero su mejor amiga Meredith había insistido. El nuevo centro oncológico del hospital infantil era un proyecto importante, y la editorial era uno de los patrocinadores. El vestido negro de cóctel y el collar de perlas de su madre le dieron confianza, aunque Holly se sintió incómoda entre la multitud tan elegante. Graham Duncan destacaba entre la multitud, alto, esbelto, con porte militar. No parecía el típico invitado a un acto benéfico, sin brillos ni elegancia ostentosa. Holly lo vio arrugar la nariz mientras sorbía champán de su copa y apenas pudo contener una sonrisa. Meredith los había presentado. Resultó que Graham era policía y había acudido a la recepción de servicio para garantizar la seguridad de los dignatarios. Se pusieron a hablar, y Holly se sorprendió al descubrir que se sentía a gusto con aquel hombre tan serio. Graham hablaba de su trabajo sin tapujos, y sus historias carecían de las habituales bravatas policiales. La velada terminó inesperadamente tarde. Intercambiaron números de teléfono, y Graham se ofreció a acompañar a Holly hasta su coche. El aire fresco del otoño era más embriagador que el champán. Holly se sorprendió a sí misma pensando que no quería despedirse. Al día siguiente, Graham la llamó para ver si había llegado bien a casa. Otro día después quedaron en un pequeño restaurante italiano. Graham escuchaba atentamente, interesado en el trabajo de Holly, en las historias sobre sus padres y en la casa de la que hablaba con tanto cariño. Holly no tenía prisa por invitarle a su casa, que seguía siendo su espacio privado, un refugio donde esconderse del mundo exterior. Pero una tarde, tras un largo paseo por el paseo marítimo, se sintió preparada para mostrarle a Graham esta parte de su vida. Apreció la biblioteca, no admiró las ediciones raras, pero estudió los lomos de los libros con interés e hizo preguntas sobre la colección de su padre. En el salón de música se detuvo junto al piano y pasó la mano por la tapa pulida. Holly se fijó en el cuidado con que tocaba las cosas, como si se diera cuenta de su valor, no monetario, sino medido por la memoria y el sentimiento. Aquella noche se besaron por primera vez, en el invernadero, entre las orquídeas favoritas de su madre. A Holly le pareció oír la risa tranquila de su madre y ver la sonrisa de aprobación de su padre. Quizá por eso había dejado que Graham se quedara. La primavera fue inusualmente cálida. Holly y Graham pasaban las tardes en el invernadero hablando del futuro.
La proposición de matrimonio se había hecho sin gestos pomposos durante una cena a la luz de las velas. Graham sacó del bolsillo un sencillo anillo de oro y Holly lo aceptó sin vacilar. Los preparativos de la boda revelaron nuevos rasgos en el novio. Graham insistía en una celebración fastuosa, aunque Holly prefería una ceremonia modesta. Habló de estatus, de la importancia de la primera impresión, de la necesidad de invitar a personas influyentes del departamento de policía. Holly cedió. Al fin y al cabo, para un hombre de su talla, los contactos eran importantes. Decidieron celebrar la boda en la casa. El amplio salón y el jardín podían acoger incluso a 200 invitados. Graham participó activamente en la organización, eligió el catering, discutió el menú, confeccionó las listas de invitados. Holly se dio cuenta de que entre los invitados había un número sorprendente de jefes de su marido, pero lo achacó al deseo de impresionar. Meredith intentó advertir a su amiga. Mientras se probaba el vestido de novia, observó con delicadeza que Graham mencionaba la casa y la herencia de Holly con demasiada frecuencia en las conversaciones con sus colegas. Holly no le dio importancia. Le parecía natural que su marido estuviera orgulloso de sus futuros ahorros familiares. La boda fue un éxito. Graham brilló como anfitrión, presentando a Holly a gente importante, haciendo los brindis adecuados. Lo observó interactuar con los invitados, con confianza, como si hubiera pertenecido a la alta sociedad toda su vida. Aceptaba los cumplidos sobre la casa y los vítores de admiración de los invitados con la mirada de un anfitrión ahorrativo. Pasaron la luna de miel en Europa. Graham insistía en los mejores hoteles, aunque Holly sugería opciones más modestas. Más tarde, descubrió que él había pagado algunos de los gastos con cargo a su cuenta, pero no le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, se habían convertido en una familia. Tras su regreso, empezó la vida cotidiana. Graham se instaló en casa de Holly y se llevó sus pertenencias, que no eran muchas, sobre todo ropa y documentos de condecoración. Colgó ordenadamente sus galas de policía en su despacho y añadió unas cuantas fotos con gente influyente de la ciudad. El trabajo policial requería mucho tiempo. Graham a menudo se quedaba hasta tarde, llegaba cansado, hablaba de casos complicados y de tensión constante. Holly intentaba crear un ambiente cómodo para él en casa. Se dio cuenta de que su marido estaba especialmente animado cuando se trataba de ascensos y nuevos contactos. En las cenas familiares a Graham le gustaba hablar de finanzas. Se interesaba por las inversiones que habían hecho los padres de Holly. Preguntaba por las cuentas bancarias y las propiedades. Sus planes para el futuro siempre incluían grandes derroches. Un coche nuevo, una reforma de la casa, una membresía en un club de campo de élite. Un día, Holly escuchó la conversación telefónica de su marido con uno de sus colegas. Graham hablaba de su exitoso matrimonio, pero había algo desagradable en sus palabras. Hablaba de la casa como de su propiedad y hacía referencias descuidadas a las finanzas de su mujer. Holly achacó lo desagradable a su propia astucia. Su vida en común estaba cayendo en la rutina. Graham se demoraba cada vez más en su despacho revisando documentos y hablando por teléfono con voz apagada. Tenía la costumbre de revisar el correo y los extractos bancarios de Holly. Lo atribuía a su preocupación por la seguridad de la familia. Tenía un tono mandón cuando se trataba de las tareas domésticas. Holly siguió trabajando desde casa. Notó que su marido arrugaba la nariz cuando ella mencionaba sus proyectos literarios. Varias veces insinuó que la mujer de un policía no tenía por qué trabajar. En momentos así, Holly pensaba en su madre, que nunca había dejado la enseñanza a pesar de la riqueza de la familia. Su primer desacuerdo serio había sido por dinero. Graham insistió en vender parte de la colección de libros de su padre. Decía que las ediciones raras podían reportar un buen beneficio. Era la primera vez que Holly veía a su marido perder los nervios.
Hablaba de ser prudente con sus finanzas, pero había algo parecido a la codicia en sus ojos. Por las noches, sentada en la casa vacía, Holly reflexionaba sobre los cambios en sus vidas. Graham se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, y sus conversaciones giraban en torno al dinero y los contactos. En público seguía siendo atento y cariñoso, pero en privado era otra persona. Holly no podía evitar la sensación de que su hogar se estaba convirtiendo poco a poco en un extraño. La prueba de embarazo mostró 2 rayas. Holly se agachó en el borde del cuarto de baño, intentando que no le temblaran las manos. Ella y Graham no planeaban tener un bebé, pero tampoco usaban protección. Se estaban dejando llevar. «Graham, tenemos que hablar». Holly esperó a que su marido volviera del trabajo y se acomodara en su sillón favorito con un vaso de whisky. «¿Pasa algo?». Miró a su mujer detenidamente por encima de su vaso. «Estoy embarazada». Graham dejó el vaso, con el rostro congelado por un momento. «¿Estás segura?». «La prueba ha dado positivo. Mañana tengo cita con el médico». «Bien». Se levantó, besando mecánicamente su mejilla. «Lo siento, tengo que hacer unas llamadas». Holly había esperado una reacción diferente, tal vez alegría, sorpresa, incluso confusión, pero no esta tranquila aceptación del hecho, como si se tratara de comprar muebles nuevos. En la cita con el médico, Graham estaba distante, asintiendo en respuesta a las recomendaciones, anotando algo en su teléfono. Cuando se encendió la ecografía y sonó el latido del corazón, mostró interés por primera vez. «¿Va todo bien con el bebé?». «Absolutamente. Se está desarrollando de acuerdo con la fecha prevista, 8 semanas». En casa, Graham habló por fin del futuro. «Tendremos que convertir el dormitorio de invitados en una habitación infantil, y podría valer la pena considerar un coche más grande». Estaba pensando en utilizar la antigua guardería. Tiene una iluminación estupenda y la habitación está más cerca del dormitorio. ¿Tu cuarto de los niños? Pero hay tantas cosas viejas ahí que podemos guardar en el desván. Holly trató de hablar con calma. Es la habitación más cómoda para un bebé. Graham no discutía, pero su disgusto era evidente en las pequeñas cosas. Arrugaba la nariz cuando Holly sacaba viejos álbumes de fotos, mirando fotos de bebés. Se enfadaba si ella empezaba una conversación sobre tradiciones familiares. «¿Tienes que trabajar?», preguntó una mañana. «En tu puesto, edito textos, no descargo vagones. Además, puedo hacerlo en casa. Una carga innecesaria de todos modos. Tenemos suficiente dinero». «Tengo». El pensamiento vino de repente. «¿Quieres decir que tengo suficiente dinero?». Graham se sacudió como de una bofetada. «Somos familia. ¿A quién le importa de quién es el dinero?». Los preparativos para la llegada del bebé continuaron como de costumbre. Holly había contratado al diseñador que una vez trabajó con sus padres, un italiano mayor con un gusto impecable. Graham había insistido en una agencia de moda, pero aquí se mostró firme. «Señora Holly, esta habitación la recuerda cuando era un bebé», sonrió la diseñadora mientras esbozaba. «Mantendremos su alma, solo la refrescaremos y añadiremos lo esencial». Graham desaparecía para trabajar cada vez más a menudo. «Un asunto importante, querida. Tenemos que asegurar el futuro de nuestro hijo». Holly se dio cuenta de que estaba evitando ir juntos al médico y hablar de nombres. Su vientre crecía y Holly empezaba a sentir los primeros movimientos. Una noche cogió la mano de su marido para que sintiera los movimientos del bebé. Graham se quedó inmóvil unos segundos y luego le soltó la mano con suavidad. «Lo siento, tengo que atender esta llamada». Encontraron una caja de juguetes en el sótano. Un viejo osito de peluche, cubos de madera, sonajeros. Holly lo recordaba todo. Llevó la caja a la habitación del bebé, pero Graham se opuso enérgicamente. «El bebé necesita juguetes nuevos. Estos viejos podrían ser peligrosos. Se pueden limpiar. Mira, están hechos a mano, ya no los hacen así». «Holly,
No puedes vivir en el pasado. Nuestro bebé va a tener lo último. Ella guardó la caja, pero esa tarde recuperó en secreto el oso, desgastado pero aún caliente por el abrazo de su infancia. Esperaría en el armario, lejos de la mirada contrariada de Graham. Meredith pasaba a menudo por allí para apoyar a su amiga. En una visita, preguntó con cautela, «¿Cómo está Graham? Parece no muy involucrado. Trabaja duro. Dice que quiere mantenernos. ¿Y estás segura de que solo se trata de eso?» Holly permaneció en silencio. Recordó a su padre corriendo con su madre durante su embarazo, cocinando comidas extrañas por la noche, leyendo libros de referencia médica en voz alta, escribiendo cada uno de sus deseos. La comparación era inapropiada, pero traicioneramente amarga. El parto estaba previsto para 15 días más tarde, cuando Holly escuchó por casualidad la conversación telefónica de su marido. «Sí, todo va según lo previsto. Un bebé solo fortalecerá mi posición. Por supuesto, seguiré teniendo la casa. No es como si ella fuera a echar al padre de su hijo». Holly cerró en silencio la puerta del estudio. El bebé en su vientre pujó con especial fuerza, como si percibiera su alarma. Se acarició el vientre, susurrando las palabras que su madre le había dicho una vez. «Todo va a salir bien, cariño. Mamá te protegerá». Las contracciones comenzaron hacia la mañana. Holly despertó a Graham y él la llevó en silencio al hospital, agarrando con fuerza el volante y sin decir una palabra en todo el trayecto. En urgencias, rellenó el papeleo y se fue a aparcar el coche. No volvió hasta 3 horas después, cuando Holly ya había sido trasladada a la sala de partos. «Lo siento, hubo algunas llamadas urgentes de trabajo». Se agachó en el borde de la cama del hospital, evitando mirar la vía intravenosa y los monitores. «Quédate conmigo». Holly le tendió la mano, pero otra contracción le contorsionó la cara. «Claro, voy a por café». El parto duró 18 horas. Graham aparecía y desaparecía, cada vez encontraba un motivo para irse, a tomar el aire, a contestar al teléfono, a ver al médico. Holly no le culpaba. No todos los hombres son capaces de observar con calma el proceso del parto. Pero cuando nació su hijo, Graham ya no estaba por allí. El bebé nació grande y sano. Pesó 3 kilos y pesó 800 gramos. Holly no pudo apartar los ojos de la carita durante mucho tiempo, contando los dedos de las manos y los pies, respirando el olor especial del bebé. «Enhorabuena, señora Duncan». La enfermera trajo el paquete a la habitación. «Su marido me ha pedido que le diga que se retrasará en el departamento de policía. Ha surgido un asunto urgente». Llamaron a su hijo Robert, como el padre de Holly. Graham no se opuso al nombre, aunque sugirió opciones más modernas. El certificado de nacimiento decía Robert Graham Duncan, y Holly pensó que su marido estaba más emocionado por el segundo nombre que por el hecho de que hubiera nacido un heredero. Las primeras semanas fueron una sucesión interminable de tomas, cambios de pañal y breves interrupciones del sueño. Graham casi nunca estaba en casa, alegando una investigación complicada. Holly se las arreglaba sola, aprendía a adivinar los motivos del llanto, se adaptaba a hacer las tareas durante los escasos momentos de sueño del bebé. «¿Quizá deberíamos contratar a una niñera?», sugirió Graham tras una noche especialmente agitada en la que los llantos del bebé llegaron hasta su despacho. «Es demasiado pronto. Robert solo tiene 6 semanas. Pero no te vas a sentar con él todo el tiempo, ¿verdad? Tienes un trabajo que hacer. Me las arreglo. Puedo editar cuando está dormido». Graham sacudió la cabeza. «Necesitas descansar más. Yo también. Esos gritos por la noche. Está creciendo. Todos los bebés lloran. Quizá debería ver a un médico. Llora mucho». Holly notó cómo su marido evitaba cuidadosamente coger a su hijo en brazos. Si Robert empezaba a llorar en su presencia, Graham encontraba inmediatamente una excusa para marcharse. No participaba en el baño, no ayudaba con la alimentación, no se levantaba por la noche.
A los 3 meses, Robert ya tenía una rutina. Holly podía planificar su día, dedicando tiempo al trabajo y a las tareas domésticas. A menudo paseaba con el cochecito por el jardín, enseñaba a su hijo las flores y los árboles y le contaba historias sobre sus abuelos. Graham trabajaba cada vez más tarde. A veces olía a perfume de mujer, charlando con la víctima del caso. Holly no preguntó. Estaba demasiado ocupada cuidando de su hijo para pensar en el extraño comportamiento de su marido. Un día le encontró en el bolsillo de la chaqueta un cheque de una joyería, una suma importante, pero ninguna joya que Holly hubiera recibido. A su pregunta, Graham respondió irritado: «Son pruebas en un caso. No metas las narices en las investigaciones policiales». Robert creció siendo un calco de su madre. Los mismos ojos verdes, el mismo pelo rubio. Graham murmuró una vez algo sobre los genes Duncan, pero se calló rápidamente al ver la mirada de su mujer. No había nada de la raza de su padre en el bebé, ni pelo oscuro ni barbilla pesada. Meredith visitaba a su amiga a menudo para ayudarla con el bebé. Durante una visita, comentó con cautela: «A Graham no se le ha visto por casa. Mucho trabajo. Es un caso complicado». ¿Los 4 meses? Holly permaneció en silencio, ocupada en cambiarse el pañal. Robert sonreía, agitando sus brazos regordetes, y esa sonrisa valía todas las noches de insomnio y las tardes solitarias. A los 6 meses, el bebé había aprendido a darse la vuelta e intentaba gatear. Holly le pillaba a menudo intentando alcanzar los juguetes de la alfombra de desarrollo. Un viejo osito de peluche se convirtió en su favorito. Robert no se iba a dormir sin él. Cada vez con más frecuencia, Graham se quedaba hasta tarde en su despacho, encerrado con unos papeles. Holly oía retazos de llamadas telefónicas, algo sobre poderes notariales, cuentas bancarias, tasaciones de propiedades. Cuando intentaba sacar el tema, su marido se lo quitaba de encima como información confidencial. Holly llevaba 3 horas hojeando páginas web de agencias de empleo. Graham insistió en buscar una niñera. «Tienes que volver al trabajo, cariño». Sus requisitos eran estrictos. Al menos 5 años de experiencia, referencias, un título de medicina y no tener hijos propios. «¿Por qué necesitamos una niñera? Robert está sano», intentó objetar Holly. «No puede pasar mucho. Además, es un indicador de profesionalidad». La agencia envió a los primeros candidatos una semana después. Graham asistió a todas las entrevistas haciendo preguntas, tomando notas en su cuaderno. Holly observó en silencio cómo una a una las mujeres se marchaban. Demasiado mayores, demasiado jóvenes, no lo bastante cualificadas. Erika Joel apareció en su puerta una mañana soleada. Era una mujer delgada, de pelo castaño, de unos 30 años, vestida con un traje entallado e impecablemente peinada. Les tendió una carpeta llena de papeles: diploma de enfermería, certificados de formación continua, cartas de recomendación. «Llevo 3 años trabajando para la familia de un diplomático», dijo Erika con seguridad, mirándola directamente a los ojos. «Antes de eso hice prácticas en un hospital infantil. Hablo 3 idiomas, soltera, sin hijos». Graham miró los papeles con evidente aprobación. «¿Y por qué dejaste tu anterior puesto?» «La familia se trasladó a Europa. Prefiero quedarme en Estados Unidos». Robert, sentado en el regazo de Holly, escrutó el nuevo rostro. Erika le sonrió, y el chico extendió de pronto los brazos. «¿Me permites?», miró a Holly. Esta asintió, entregándole a su hijo. Erika sostuvo al bebé con confianza y profesionalidad. Robert no lloró. Al contrario, le agarró el colgante y se estremeció de alegría. «Tienes un bebé precioso», le soltó suavemente la joya de sus regordetes dedos. «¿Cuándo puedes empezar?» Graham dejó los papeles a un lado. «Mañana mismo, pero suelo recomendar empezar con una semana de prueba para que tanto los padres como el niño se acostumbren».
Holly notó que su marido dirigía una mirada rápida, casi imperceptible, a Erika. No creo que sea necesario. Tus cualificaciones son obvias. En efecto, Erika había resultado ser una profesional. Elaboró un régimen diario, desarrolló un plan de actividades de desarrollo y preparó una lista de los juguetes y ayudas necesarios. Robert le tendió la mano y sonrió feliz cuando entró en la habitación. Me he dado cuenta de que al bebé le están saliendo los dientes. Erika le entregó a Holly un anillo refrigerante. Este es especial, relleno de hierbas. Ayudará a aliviar las molestias. Graham se quedaba en casa cada vez más a menudo, aparentemente trabajando en su despacho. Holly podía oírle hablar del desarrollo del niño con la niñera, consultándole sobre dieta y nutrición. Erika era impecable, educada, profesional, siempre dispuesta a responder preguntas. ¿Qué te parece tu niñera? Meredith pasó a visitar a su amiga 2 semanas después de la llegada de Erika. Parece perfecta, quizá incluso demasiado perfecta. ¿Qué quieres decir? Holly se encogió de hombros. No podía explicar el vago malestar que le producía ver a Erika interactuando con Graham, como si existiera entre ellas algún código secreto que solo las dos entendían. Por las tardes, la niñera preparaba informes detallados de las actividades del día con la niña. Graham los revisaba con especial atención, tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Holly no podía evitar la sensación de que ella misma se alejaba poco a poco de su hijo. «Quizá deberías descansar un poco», sugirió Erika un día. «Estoy perfectamente bien con las tomas nocturnas, y tú podrías dormir un poco». «Gracias, pero prefiero hacerlo sola». «Holly, Erika tiene razón», intervino Graham. «Necesitas descansar. Además, es hora de enseñarle a tu hijo a ser independiente». Cada vez más, a menudo Holly encontraba a la niñera en el estudio de su marido. Estaban inclinados sobre unos papeles, interrumpiendo la conversación cuando ella aparecía. «Estaban discutiendo el nuevo sistema de alimentación», explicó Erika. «Calendario de vacunaciones», le espetó Graham. Robert crecía, empezaba a pronunciar sus primeras palabras. «Mamá», dijo antes de decir «papá», y Holly vio cómo la cara de su marido se crispaba. Erika desvió inmediatamente la atención de todos con un nuevo juego educativo. Esa tarde Holly se quedó en la guardería más tiempo de lo habitual. Robert no quería dormirse, estaba de mal humor. Estaba meciendo a su hijo, tarareando una nana, cuando unas voces apagadas llegaron desde la puerta entreabierta del estudio. «Todo va según lo previsto», era la voz de Graham. «Solo falta hacer bien el papeleo». «¿Y si adivina?» Erika habló en voz baja pero clara. «No lo hará. La clave está en crear la imagen correcta. Eres una profesional, puedes manejarlo». Holly se quedó inmóvil, acunando a un somnoliento Robert entre sus brazos. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, las miradas extrañas, las conversaciones en voz baja, los documentos que tan apresuradamente habían escondido cuando ella llegó. Algo estaba pasando en su casa, algo malo, y tenía que averiguar qué era. Graham estaba hojeando los documentos de la inmobiliaria cuando Erika entró en el despacho sin ser escuchada. Después de 2 meses trabajando en la casa, no había llamado a la puerta. Estaba acostumbrada. Levantó la vista y la vio sentarse en la silla de enfrente. «Robert se ha quedado dormido», informó Erika en voz baja. «Y la señora Duncan ha vuelto a trabajar todo el día sin apenas visitar al bebé». «Eso está bien», se permitió Graham una leve sonrisa. «Sigue registrando cada incidente de este tipo». Erika asintió comprensiva. Ambas sabían que no era cierto. Holly pasaba cada minuto libre con su hijo, pero los registros decían lo contrario, y eso era lo principal. «Anota también ese moratón en el diario». Erika sacó una agenda encuadernada en cuero. «Cuando el bebé se golpeó contra la cuna, escribí que la SRA». Duncan tiró de su brazo demasiado bruscamente. «Excelente. ¿Hubo algún testigo?» «No».
pero tengo fotografías del hematoma y una entrada en el diario de observación. Graham se reclinó en su silla, mirando a su ayudante. Erika estaba resultando ser una bendición, inteligente, atenta a los detalles, capaz de convertir cualquier situación en una prueba. Estaba creando metódicamente la imagen de una madre descuidada y a veces maltratadora. ¿Crees que es suficiente? Todavía no. Tiene que haber más incidentes, y preferiblemente al menos uno delante de testigos. A menudo se quedaban en el despacho hasta bien entrada la noche. Erika traía café, discutían los detalles, planeaban los siguientes pasos. Graham se sorprendió admirándola. Sus movimientos seguros, su mirada directa, el ligero aroma del perfume. «Esta casa se merece algo mejor», comentó una vez, pasando la mano por los paneles de roble. «Necesita una familia de verdad. Como nosotros». Erika no contestó, pero su mirada dijo lo suficiente. Cada vez decían «Yi» con más frecuencia mientras hacían planes para el futuro. Una casa, un bebé, una vida juntos. Todo parecía estar muy cerca. Holly no se daba cuenta de los cambios, o fingía no darse cuenta. Estaba cada vez más inmersa en su trabajo, dejando a su hijo al cuidado de la niñera. Graham la animaba. Cada hora que pasaba sin ver al niño iba a parar a la caja de pruebas. «Ni siquiera le dio un beso antes de acostarse esta noche», mintió Erika, tomando otra nota. Solo asintió y se fue a trabajar. Habían aprendido a entenderse sin palabras, miradas cortas, roces casuales. La química entre ellos era cada vez más evidente, pero por fuera, todo seguía siendo impecablemente profesional. Por las tardes, después de que Holly se fuera a ver a su hijo, hacían un programa de Show, pequeños incidentes que podían interpretarse de dos maneras. Erika sugería ideas. Graham elegía la más plausible. «La clave es tomarse su tiempo», le recordaba a ella. «Todo tiene que parecer natural». Esa tarde volvieron a sentarse en el despacho, inclinados sobre los documentos. Erika le tocó despreocupadamente el brazo y Graham sintió que saltaba una chispa entre ellos. «Pronto», prometió mirándola a los ojos. «Muy pronto, esta casa será nuestra». Se oyeron los pasos de Holly al otro lado de la puerta y ambos se apresuraron a volver a sus papeles, el padre cariñoso y la niñera profesional. Pero ambos sabían que el tiempo corría a su favor y que el desenlace estaba cada vez más cerca. Era una tarde lluviosa. Holly se quedó en la guardería más tiempo de lo habitual. Robert no quería dormirse, estaba de mal humor. El viejo osito de peluche ya no le ayudaba a distraerse de la dentición. Erika sugirió un analgésico especial, pero Holly prefirió los remedios caseros, un anillo refrescante y un ligero masaje en las encías. Cuando su hijo por fin se durmió, Holly bajó a la cocina a por un té de hierbas. En el pasillo del primer piso, la detuvieron unas voces procedentes del despacho de su marido. La puerta estaba entreabierta y una franja de luz caía sobre el oscuro parqué. «Va incluso mejor de lo que habíamos planeado». La voz de Graham sonaba desacostumbradamente animada. «Está completamente desprevenida». «Tenemos que tener más cuidado», Erika habló más bajo, pero en el silencio nocturno de la casa, cada palabra era claramente audible. «Un paso en falso y todo estallará». «No será así. Tenemos lo principal, los registros de su negligencia con el niño. Es suficiente para iniciar el proceso». Holly se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero se obligó a quedarse quieta. «Registro todos los incidentes». La voz de Erika tenía una nota profesional. «Magulladuras, caídas accidentales, comidas perdidas. Parece convincente». «¿Y si lo comprueban?» «Soy enfermera, ¿recuerdas? Mis registros tienen peso. Además, ¿quién va a dudar del testimonio de una niñera que pasa más tiempo con el bebé que la madre biológica?» Holly se llevó la mano a la boca, conteniendo una exclamación.
Todas las rarezas de los últimos meses cobraron sentido de repente. La minuciosa atención de Graham a los informes de la niñera, sus largas conversaciones a puerta cerrada, los ocasionales babble de Robert. ¿Cuándo empezamos a actuar? Erika, por lo que parecía, se acercó más a la mesa. Necesitamos un poco más de tiempo, dejar que se acumulen más pruebas, y luego una comprobación sorpresa de la custodia, una petición de divorcio y una demanda de custodia total del niño. Con tus antecedentes y mis contactos policiales, todo irá sobre ruedas. ¿Y la casa? Nos quedaremos con la casa. Después de todo, ¿quién confiaría una vieja mansión a una mujer que no puede cuidar de su propio hijo? Se rieron, en voz baja, comprensivamente. Holly se alejó de la puerta, intentando no hacer ruido. La cabeza le zumbaba. Manchas de colores flotaban frente a sus ojos. Llegó a su dormitorio, cerró la puerta y se deslizó por la pared. Todo estaba encajando en un patrón espeluznante. El repentino deseo de Graham de contratar a una niñera licenciada en medicina. La insistencia de Erika en darle somníferos a Robert cuando le estaban saliendo los dientes. Los extraños moratones que aparecían tras los paseos con la niñera. Las interminables anotaciones en el diario de observación. Querían arrebatárselo todo. Su hijo, su casa, su reputación. Convertirla en una madre loca que no podía cuidar de su hijo. Utilizar su propio amor y cuidado en su contra. Holly recordó una conversación reciente que había tenido con Meredith. Su amiga había intentado insinuar rarezas en el comportamiento de la niñera, pero Holly no le había prestado mucha atención. Ahora cada palabra cobraba un nuevo significado. Robert dormía tranquilamente en la habitación del bebé. Holly se acercó a la cuna y contempló su cara preferida. No dejaría que arruinaran la vida de su hijo. No dejaría que lo convirtieran en moneda de cambio en su sucio juego. Un plan comenzó a formarse por sí mismo. Si quieren guerra, la tendrán. Pero tendrían que seguir sus reglas. Holly sonrió, recordando las palabras de su padre. La mejor defensa es un ataque que nadie espera. Sacó el teléfono y marcó el número de Meredith. Su amiga contestó tras la segunda señal. «Necesito ayuda», dijo Holly en voz baja, «y sé a quién podemos acudir». Abajo, en el despacho, las luces seguían encendidas. Graham y Erika hacían planes, sin saber que su complot había sido descubierto. Holly lo sabía, no tenía mucho tiempo, pero ahora cada minuto jugaría en su contra. Meredith trajo café y magdalenas de arándanos de su pastelería favorita. Holly había elegido un pequeño café a media hora de casa para la reunión, lejos de miradas indiscretas. ¿Así que quieren usar tu preocupación maternal en tu contra? Meredith dio un sorbo a su café. Inteligentemente pensado, pero hay un problema, no saben con quién se están metiendo. Holly agitó su taza pensativamente. Tengo que adelantarme a ellos. ¿Pero cómo? Tienen mis confesiones, registros, pruebas de una niñera con título de médico. ¿Y si usamos sus propias armas? Meredith sacó su teléfono. ¿Recuerdas a Jessica? Ahora mismo está trabajando en el estudio de teatro, haciendo castings para actores. ¿Qué tiene que ver eso con actores? Porque necesitamos a alguien que se parezca a tu niñera, y sé cómo encontrar a alguien así. La idea empezó a tomar forma. Holly recordó a su padre enseñándole a jugar al ajedrez. Piensa siempre varias jugadas por delante. Haz que tu oponente crea que eres débil. Pero una actriz no es suficiente. Holly abrió su cuaderno. Necesitas una réplica exacta de la guardería para que parezca auténtica. Y una muñeca, terminó Meredith. Un muñeco animatrónico que se parezca lo más posible a Robert. Ya lo he buscado en Google. Hay talleres especiales que hacen muñecos increíblemente realistas. Se sentaron en el café hasta la noche, discutiendo los detalles. Holly anotó todos los detalles, desde el color de las paredes hasta la disposición de los juguetes. La habitación infantil iba a ser una réplica perfecta de la de Robert. ¿Y las cámaras? Meredith hojeó un catálogo de sistemas de vigilancia.
Necesitamos algo discreto pero de alta calidad. Tengo ahorros. Mi padre siempre decía que mantuviera una cuenta separada para un día lluvioso. Parece que ese día ha llegado. Jessica volvió a llamar a la mañana siguiente. Tenía varias candidatas, actrices con experiencia en papeles difíciles. Holly miró las fotos hasta que se quedó paralizada ante una. Esa es Alicia Reynolds, explicó Jessica, actriz profesional especializada en transformaciones. Y, lo que es más importante, sabe trabajar con niños. Alicia resultó no solo parecerse a Erika, era como su hermana gemela, los mismos rasgos faciales, la misma figura, incluso la forma de moverse, a juzgar por los vídeos de sus actuaciones. Meredith se puso a buscar piso. Necesitamos algo en un barrio tranquilo, preferiblemente en la planta baja, y con entrada independiente, menos vecinos cotillas. Holly, mientras tanto, se puso en contacto con la tienda de muñecas. Le preguntó detalles, color de ojos, tono de piel, rasgos especiales. Envió fotos de Robert desde distintos ángulos, vídeos de él jugando y riendo. La muñeca estará lista en 3 semanas, informó el artesano. Podrá mover los brazos y la cabeza, cambiar la expresión de la cara. Se controlará por control remoto, lo más natural posible. El plan crecía en detalles. Holly eligió un piso, pequeño pero luminoso, con una habitación espaciosa perfecta para la guardería. Meredith encontró un equipo de reformas dispuesto a trabajar rápido y sin preguntas. Las paredes son del mismo tono de azul, comprobó Holly en la foto del cuarto infantil, y la misma cenefa con los ositos. Alicia se mostró comprensiva. Escudriñó los vídeos de Erika que Holly había grabado a escondidas en su teléfono, copiando su forma de andar, sus gestos, sus entonaciones. La clave es crear una sensación completa de realidad, explicó Holly. Cuando vean las imágenes, no debe quedar la menor duda. Meredith ayudó en la organización del rodaje. Tienes que pensar en unas cuantas situaciones, lo suficientemente convincentes como para provocar una reacción, pero no tan aterradoras como para que haya preguntas. Holly se dio cuenta. Solo tenían una oportunidad. Si Graham o Erika sospechaban una trampa, todo el plan se vendría abajo, pero cuanto más elaboraban los detalles, más segura se sentía. «Sabes», dijo Meredith mientras comprobaban una vez más que el plató estaba listo, «tu padre estaría orgulloso de ti. No solo estás luchando por la casa, estás defendiendo a tu familia». Holly asintió, mirando la foto de Robert. Ella no permitiría que nadie lo usara para juegos sucios, y si para ello tenía que convertir las mentiras en armas de la verdad, que así fuera. Holly entró en el piso alquilado y se quedó helada en el umbral. Por un momento pensó que se había transportado a su propia casa. La habitación infantil era idéntica a la de Robert, hasta la disposición de los juguetes en las estanterías. Perfecto, ¿verdad? Meredith ajustó la cortina. Hasta las sombras son iguales. Alicia apareció 1 hora más tarde, vestida exactamente igual que Erika. Un vestido estricto, zapatos de tacón bajo y el pelo recogido en un moño. Se movió por la habitación, acostumbrándose al espacio, practicando los recorridos entre la cuna y el cambiador. «Tenemos que añadir un chirrido», comentó la actriz al abrir el armario. «¿Esta puerta chirría en tu casa?» «Sí, arriba a la derecha. Erika siempre hace un poco de presión en la esquina cuando la abre». Trajeron la muñeca de siempre, cara, realista, pero aún notablemente artificial. Alicia la cogió en brazos, haciéndose eco de los movimientos de Erika. Esa particular inclinación de la cabeza cuando habla con Robert, el gesto característico con el que ajusta la manta. ¿Está preparada la cámara? Holly comprobó el ángulo de visión. Tiene que captar toda la habitación pero sin llamar la atención. Meredith encendió la grabación. En la pantalla del portátil apareció una imagen nítida, pero ligeramente granulada, que daba la impresión de ser una grabación de vigilancia.
Alicia empezó a improvisar una escena. La niñera, molesta por el llanto del bebé, le agarraba bruscamente del brazo. «Para», Holly sacudió la cabeza. «Es demasiado teatral. Erika nunca muestra emociones abiertamente. Actúa con suavidad, pero eso no la hace menos violenta». Volvieron a rodar la escena una y otra vez. Alicia estaba aprendiendo a copiar los más pequeños detalles del comportamiento de Erika. La sutil irritación en su voz, los hombros tensos, los movimientos ligeramente más bruscos de lo necesario. «La muñeca es demasiado ligera», comenta la actriz después de otra toma. «Los movimientos resultan poco naturales. ¿Sería más fácil con un animatronic? Sí, pesará tanto como Robert, y podrá reaccionar, llorar, girar la cabeza». Practicaron algunas situaciones típicas: darle de comer, cambiarle el pañal, acostarle. Holly se fijó en todos los detalles que habría que arreglar: la iluminación demasiado clara, las sombras que no estaban donde debían, el sonido de los pasos en el parqué que no era lo bastante nítido. ¿Y la ventana? Meredith descorrió la cortina. «En tu casa da al jardín, aquí da a la calle. Se nota la diferencia. Tenemos que añadir ramas artificiales fuera de la ventana y cambiar el cristal por otro más grueso. La insonorización debería ser la misma». A última hora de la tarde habían revisado todo el metraje. La mayoría de los momentos parecían auténticos, pero algunas escenas necesitaban retoques. Alicia tomó notas en su cuaderno, lo que quedaba por trabajar, los gestos que había que perfeccionar. «¿Cuándo viene el muñeco?», preguntó, preparándose para salir. «Dentro de una semana. Empezaremos a ensayar con ella enseguida. No habrá mucho tiempo para acostumbrarse». Holly se quedó sola en el piso. Caminó lentamente por la habitación, comprobando cada detalle. Demasiado dependía de la exactitud de su trabajo. Un error, un movimiento en falso, y el plan fracasaría. Algo crujió en el cuarto de los niños. Holly se sobresaltó. Por un momento creyó oír la voz de Erika, pero solo era el viento que soplaba por la ventana. Pronto habría un espectáculo de verdad disfrazada de mentira. Holly encendió la cámara. La habitación estaba apenas iluminada. Una mañana de principios de invierno. Alicia Erika sostenía a la muñeca casi desnuda junto a la ventana abierta, cepillándole metódicamente el pelo húmedo después del baño. «Deja de llorar». Su voz sonaba mundana, sin malicia. «Es culpa tuya. No querías comerte las gachas». La muñeca sollozó. El maestro había ajustado perfectamente el sonido y los sollozos le pusieron la piel de gallina. Alicia apretó un poco el agarre, lo justo para que en la cinta quedara claro que no había sido un accidente. «Para». Meredith detuvo la grabación. «Añadamos más detalles. Que ponga la toalla mojada en el cambiador y luego ponga al bebé encima, y que lo deje así unos 10 minutos». Volvieron a grabar la escena una y otra vez, añadiendo pequeños detalles: el biberón tirado descuidadamente, la leche de fórmula evidentemente fría con la que intentaban alimentar al bebé, la sábana mojada en la cuna. Ahora la escena de la alimentación. Holly ajustó la iluminación, simulando el atardecer. «Pero sin violencia manifiesta. Necesitamos una presión constante y metódica». Alicia se sentó en la silla, colocando a la muñeca en una postura incómoda. La cabeza estaba demasiado inclinada hacia atrás y los brazos retorcidos de forma poco natural. Intentó meter el biberón en la boca del bebé, ignorando los gritos de asfixia. «Estupendo», Meredith comprobó la cinta. «Ahora déjalo en la cuna, déjale llorar, durante mucho tiempo». Grabaron varias horas de llanto. El muñeco soltaba un resuello, se calmaba y volvía a gritar. La pantalla mostraba a la niñera entrar en la habitación, mirar al bebé con fastidio y marcharse, dando un portazo. «Necesito una escena de castigo». Holly ajustó la cámara a un ángulo diferente. «Nada criminal, solo azotes, pero muchas». Alicia elaboró la secuencia.
una niñera irritada, un niño malhumorado, una serie de azotes ligeros pero claramente dolorosos. Luego una habitación oscura, un bebé llorando en una cuna, una puerta cerrada. Añadamos una lactancia negligente, sugirió Meredith. Pañales sucios, ropa rancia, comida fría. Al anochecer, habían reunido una impresionante colección de notas. Todas las escenas parecían auténticas. Nada delictivo, pero sí un descuido constante y metódico de las necesidades del niño. Agua fría en el baño, corrientes de aire, toques bruscos, ignorar los llantos. Ahora tenemos que editar todo esto como es debido. Meredith abrió el portátil. Ordenar las fechas, añadir marcas de tiempo, crear un historial de violencia sistemática. Trabajaron hasta bien entrada la noche. Cambiaron la ropa de la muñeca y de la niñera, la iluminación, el tiempo que hacía por la ventana. Cada entrada tenía su propia fecha y hora, aleatorias pero que se sumaban para formar una imagen clara. Aquí puedes ver cómo ella le sacude por los hombros. Holly observó otro clip. Y luego hay una escena en la que él se asusta cuando ella le toca. Custodia se dará cuenta de eso. Sobre todo teniendo en cuenta su formación médica, asintió Meredith. Se darán cuenta de que sabe cómo infligir dolor sin dejar marcas. Alicia se quitó la peluca, mirando su reflejo con sorpresa. «Sabes, he empezado a tener miedo de mí misma. Parece tan corriente, como una niñera cansada que se desquita con el bebé». Esa es la cuestión. Holly apagó la cámara. El verdadero mal rara vez da miedo. Se esconde detrás de las palabras correctas y modales impecables. Erika lo sabe bien, por eso decidió usar esas tácticas contra mí. Al día siguiente planeaban filmar las escenas finales y luego juntar todas las pruebas, crear una historia que obligara a la tutela y a la policía a actuar de inmediato. Alicia revisó en silencio las imágenes en su portátil. El reloj marcaba más de medianoche, pero nadie tenía prisa por irse. En la pantalla, las escenas cambiaban, una tras otra, formando un horrible mosaico de indiferencia y crueldad oculta. ¿Sabes lo que falta aquí? Alicia detuvo el vídeo. El turno de noche. Holly frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez has dejado a Erika con Robert toda la noche? Hubo una vez. Holly hizo una pausa, recordando. El mes pasado, Graham y yo fuimos a la fiesta de cumpleaños de su colega fuera de la ciudad. No volvimos hasta por la mañana. Perfecto. Alicia abrió un nuevo archivo. Tomemos una foto de la niñera borracha. Vuelve tarde, claramente achispada. Tal vez tenía una cita allí. Y el bebé grita toda la noche, mojado, hambriento, asustado. Meredith encendió las luces de la habitación del bebé. Técnicamente no es difícil. Pondremos una cámara con modo nocturno. Alicia, ¿puedes fingir estar borracha? Hice de Lady Macbeth en una producción moderna, donde mi personaje era un alcohólico. Puedo manejarlo. Empezaron a prepararse para el rodaje de la noche. Alicia se puso un vestido de cóctel y se despeinó ligeramente. Holly puso la muñeca en modo llanto prolongado, intermitente, ronco, como un niño muy cansado. La cámara se encendió exactamente a medianoche. Las imágenes mostraban a la niñera entrando tambaleándose en el piso, tarareando algo en voz baja. Ya se oían llantos en la habitación del bebé. «¡Cállate!», gritó hacia la puerta. «Déjame descansar de una vez». Durante las 4 horas siguientes, la cámara grabó con imparcialidad lo que ocurría. Una niñera borracha que se desmayaba en el sofá y luego entraba en la guardería, balanceándose, con un vaso en la mano. Un bebé llorando al que nadie envolvía, alimentaba ni consolaba. Por la mañana vieron la cinta. Aunque se dieron cuenta de que era una producción, les costó verla. Alicia se había superado a sí misma. Su Erika parecía repulsiva y aterradoramente real. Justo aquí, casi se le cae. Meredith anotó el momento en la línea de tiempo. Y aquí,
Deja una botella de alcohol justo en el catre. Custodia va a flipar. Era la última vez que trabajaban juntas. Alicia se quitó la peluca, se limpió el maquillaje. Parecía cansada pero contenta. «¿Sabes?», le dijo a Holly mientras recogía sus cosas. «He hecho muchos papeles diferentes, pero este era especial. No porque fuera difícil, sino porque era importante». Se despidieron con un abrazo inesperadamente fuerte, de verdad. A lo largo de las semanas, se había formado entre ellas un extraño vínculo, no exactamente de amistad, pero sin duda algo más que una simple relación de negocios. Meredith le tendió el sobre con los honorarios. «Gracias. Ha sido perfecta». «Cuídate, muchacho», se despidió Alicia con una sonrisa. «Y si necesitas tocar algo más, llámame». Holly y Meredith estaban solas en el piso vacío. Sobre la mesa yacía un pendrive con grabaciones, su arma en la batalla que se avecinaba. La muñeca yacía en su cuna, una réplica exacta de Robert, testigo mudo de sus preparativos. «Ya está hecho», Meredith cerró el portátil. «Todo lo que queda es...». «Sí», asintió Holly. «Lo único que queda es actuar». La Oficina de Servicios Sociales recibió a Holly con frialdad y silencio. La inspectora Ramírez, una mujer más joven y de mirada perspicaz, encendió en silencio su portátil. Los primeros fotogramas de un vídeo llenaron la pantalla. «¿Es tu niñera, Erika Joel?», aclaró Ramírez, aunque la respuesta era obvia. «Sí, la cámara está instalada en la guardería. Ia vio accidentalmente estas cintas». Durante las 2 horas siguientes vieron el vídeo. Ramírez tomaba notas y de vez en cuando paraba la cinta para hacer alguna pregunta aclaratoria. Su rostro era cada vez más sombrío. «Vamos a iniciar una investigación inmediatamente. Llamaremos enseguida a la señorita Joel». Erika apareció 40 minutos más tarde, segura, serena, con una carpeta de informes bajo el brazo. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a Holly junto al inspector. «Siéntese, señorita Joel. Tenemos que hablar de algo». Los primeros fotogramas de la pantalla pillaron desprevenida a Erika. Se inclinó hacia adelante, mirándose perpleja. Llevaba exactamente el mismo vestido, con el mismo peinado. Las imágenes mostraban a la niñera sacudiendo a un bebé que lloraba. «¿Esto es algún tipo de error?», Erika parpadeó confusa. «Yo nunca...». El siguiente fragmento era una ventana abierta, una corriente de aire, un niño semidesnudo. Erika palideció. «Es un montaje. Yo no hice eso. Yo nunca». «Las imágenes están fechadas». Ramírez hizo avanzar el vídeo. «Aquí mismo es del miércoles pasado. ¿Dejaste al bebé solo toda la noche?». «No. Quiero decir, sí, me quedé con él toda la noche, pero no bebí. No llegué borracha». En la pantalla, la niñera ebria cruzaba el umbral a trompicones, ignorando el llanto desesperado de la habitación del bebé. Erika se cubrió la cara con las manos. «Yo no soy así. Recuerdo aquella noche. Estábamos leyendo un libro. Luego comprobé la temperatura. Tenemos todos los registros». Ramírez abrió un nuevo archivo. «Maltrato sistemático, abandono del deber, maltrato emocional». Erika se quedó mirando la pantalla como hipnotizada. Cada movimiento, cada gesto, todo era suyo, pero simultáneamente no era suyo. Reconocía su forma de andar, la inclinación de su cabeza, incluso la forma en que se arreglaba el pelo. Pero estas acciones, este descuido, esta crueldad... «Puedo proporcionar notas de los otros días», le temblaba la voz. «Tengo un diario de observación, registros de alimentación, horarios de sueño». «Los registros pueden falsificarse», Ramírez negó con la cabeza. El vídeo, en cambio, habla por sí solo. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Apareció Graham. Echó un vistazo alrededor de la oficina, deteniéndose en la pantalla del portátil donde su niñera acababa de dejar a un bebé llorando en una habitación a oscuras. «¿Qué está pasando?». «Señor Duncan», Ramírez giró el monitor hacia él. «¿Sabía usted algo de esto?».
Graham se quedó mirando las imágenes y su rostro cambió lentamente. Desvió la mirada hacia Erika. Confuso, asustado, no parecía el de siempre. «Es mentira», susurró Erika. «Graham, me conoces. Yo nunca». «Vamos a iniciar una investigación oficial». Ramírez cerró el portátil. «Señorita Joel, tiene prohibido acercarse al niño. Señor Duncan, SRA, Duncan, tendrán que prestar declaración». Erika se sentó inmóvil con la mirada fija en un punto. Todo se desmoronaba, su reputación, su carrera, su futuro. Pero lo peor de todo era darse cuenta de que no podía demostrar su inocencia. ¿Cómo refutar lo que había visto con sus propios ojos? «Yo no lo hice», repetía una y otra vez. «No fui yo, no soy yo». Graham guardó silencio, su plan se desmoronaba ante sus ojos. Así no era como debía ser. Era Holly quien iba a resultar ser la mala madre, era Holly quien iba a tener las pruebas en su contra. La investigación había seguido su curso. Los servicios sociales entrevistaron a los vecinos, miraron las referencias de los trabajos anteriores de Erika. La policía examinaba registros, intentaba determinar la autenticidad del vídeo. Erika iba de un organismo a otro, intentando demostrar su inocencia. Llevó sus notas, sus diarios de observación, testimonios de padres de las familias donde había trabajado antes, pero cada vez se encontraba con la misma pregunta: ¿cómo explicar lo que ocurría en el vídeo? El investigador, un joven de ojos cansados, recorría las imágenes una y otra vez. En la pantalla, Erika era metódicamente, día tras día, negligente y violenta. Cada movimiento, cada gesto era reconocible. Sin duda era ella. «Tal vez estabas bajo estrés», sugirió el psicólogo en una de las reuniones. «A veces la gente no recuerda sus actos en momentos de gran estrés». Erika negó con la cabeza. Recordaba todos los días que había pasado con Robert. Recordaba leerle libros, cantarle nanas, enseñarle a coger el biberón. Pero a nadie le interesaban esos recuerdos. Graham se distanció de la situación. Dijo en entrevistas que confiaba plenamente en su niñera, que nunca había notado nada sospechoso. Su testimonio fue impecable. Ni una palabra de más, ni una sola emoción. Holly también testificó, con calma y seguridad. Contó cómo había descubierto accidentalmente la cámara en la guardería, cómo había visto la grabación, cómo se había quedado impactada por lo que había visto. Nadie preguntó de dónde había salido la cámara. Erika intentó rastrear la hora en las cintas. La noche en que Idae supuestamente había llegado borracha, había pasado una tarde tranquila con el bebé. Recordaba qué libro estaba leyendo, qué canción estaba cantando. Pero no había forma de demostrarlo. Su abogado, un anciano de bigotes grises, levantó las manos. «Las grabaciones parecen auténticas, no hay rastros de edición. Y lo más importante, sin duda, eres tú la del vídeo». Un día Erika se encontró con Holly en el pasillo de los servicios sociales. Se miraron en silencio, solo un segundo, pero fue suficiente. No había triunfo ni regodeo en los ojos de Holly, solo una tranquila confianza. La reputación de Erika se desmoronaba como un castillo de naipes. Su nombre aparecía en la base de datos de los servicios sociales. El teléfono estaba en silencio. Nadie quería contratar a una niñera con semejante mancha en el expediente. Graham solicitó el divorcio discretamente, sin escándalos. En la declaración especificó diferencias insalvables. Ni una palabra sobre la niñera, ni una palabra sobre la casa. Era como si todos sus planes se hubieran disuelto, desaparecido, dejando tras de sí solo el cansancio. Robert creció ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. A veces buscaba a Erika con la mirada, pero enseguida la olvidaba, como los niños olvidan a quienes aparecen en sus vidas por poco tiempo. Pero los registros permanecieron, en los archivos policiales, en el expediente de los servicios sociales. Pruebas irrefutables de algo que nunca ocurrió.
A veces Erika se despertaba por la noche, intentando darse cuenta de que tal vez había olvidado algo. ¿Podría ser ella la del vídeo, otra que ni ella misma conocía? Pero no había respuesta, solo las imágenes, claras e imparciales, que mostraban cosas que nunca habían sucedido, y la imposibilidad de demostrar lo contrario. El juicio de Erika Joel se celebró a puerta cerrada. La juez, una mujer de mediana edad, examinó el expediente del caso. Los únicos presentes en la sala eran la acusación, la defensa y la acusada. Las grabaciones se proyectan en una gran pantalla. Erika permanece inmóvil, mirándose a sí misma o a alguien que no se distingue de ella. El abogado intentó defender a la niña alegando que no presentaba lesiones reales, pero el fiscal se opuso. Una enfermera profesional sabe cómo infligir dolor sin dejar marcas. Al mismo tiempo, en un juzgado vecino se juzgaba el divorcio de los Duncan. Graham no impugnó la decisión de Holly de tener la custodia exclusiva de su hijo. No se mostró en absoluto en el proceso, como si hubiera perdido interés en todo lo que estaba ocurriendo. El juez del caso de Erika volvió una y otra vez a las notas. Marcas de tiempo, fechas, secuencia de los hechos. Todo parecía impecablemente auténtico. Los expertos técnicos confirmaron que el vídeo no había sido editado ni procesado digitalmente. En la última sesión, Erika pidió la palabra. Habló en voz baja, pero con seguridad, sobre el amor que sentía por sus hijos, sobre sus años de trabajo, sobre el hecho de que no podía explicar lo que ocurría en las cintas. Solo le tembló la voz una vez, cuando dijo que lo peor no era perder su trabajo o su reputación, sino que empezaba a dudar de su propia memoria. La sentencia fue relativamente indulgente. Tuvieron en cuenta su intachable pasado y que no había ningún daño real para la salud del niño. Pero el castigo principal era la prohibición de trabajar con niños, de por vida y sin derecho a apelación. El divorcio de los Duncan finalizó el mismo día. La casa quedó en manos de Holly como propiedad prematrimonial. Graham no reclamó nada, ni siquiera pidió ver a su hijo. Simplemente firmó los papeles y se marchó sin mirar atrás. Sarah Wilson entró en la casa, cargada con una pequeña bolsa de sonajeros y juguetes educativos para bebés. Se dirigió directamente al Moisés donde Robert acababa de despertarse de su siesta matutina. «Buenos días, cariño», dijo Sarah con voz suave y melodiosa. Se inclinó sobre la cuna, y Robert centró inmediatamente su mirada en ella, hipnotizado por la nueva cara. Holly observó cómo la nueva niñera cogía suavemente a su hijo en brazos. Movimientos seguros y tranquilos, el apoyo adecuado para su cabeza. Sarah meció al bebé, tarareando suavemente una melodía sencilla, y Robert respondió tarareando satisfecho. Por la noche, Holly supo que había tomado la decisión correcta. Sarah se adaptó perfectamente a su rutina, anticipándose con precisión a las necesidades del bebé. Cuando Robert empezaba a lloriquear, tenía preparado un biberón de leche caliente. Cuando estaba cansado, sabía cómo calmarlo con un ligero masaje y una nana. Había nuevos sonidos en la guardería. El suave tintineo de los sonajeros, la suave voz de Sarah contando historias sencillas, el canturreo satisfecho de Robert. Holly podía trabajar tranquilamente en la biblioteca, sabiendo que su hijo estaba rodeado de cuidados y atenciones. A Sarah se le ocurrió colgar un móvil con peluches encima de la cuna. Robert podía pasarse horas observando sus suaves movimientos, intentando alcanzarlos con sus manitas. Su primera sonrisa consciente se la dedicaron los dos, cuando estaba tumbado en el cambiador, y los dos le hacían muecas graciosas. La casa se llenó de cosas nuevas: sonajeros, alfombrillas blandas para el desarrollo, cojines especiales para la alimentación. Holly y Sarah aprendieron juntas a entender el lenguaje del bebé, los distintos tipos de llanto, los matices del zumbido, los momentos en que quiere comunicarse o, por el contrario, el silencio. Por la tarde, cuando Sarah se fue a casa, Holly pasó un rato a solas con su hijo.
Lo bañó en una bañera pequeña, tarareando las mismas canciones que cantaba su madre. Robert chapoteaba en el agua tibia, salpicando las gotas y riendo alegremente. Un viejo osito de peluche ocupaba su lugar en un rincón de la cuna. Aún era demasiado grande para el bebé, pero ya formaba parte integrante de su mundo. Por la noche, Holly entraba a menudo en la habitación del bebé para contemplar a su hijo dormido, escuchando sus silenciosos mocos y el susurro del móvil sobre la cuna. Sus vidas habían entrado en un ritmo tranquilo, medido por los horarios de alimentación y sueño de los niños. El hogar volvía a ser un lugar donde todos se sentían seguros y en paz. Así es como debería ser una familia de verdad, pensó Holly. No del todo normal, pero llena de amor y cariño.